Las cosas que me hacen bien, Fito Páez. Bueno, parecía que estábamos saliendo del COVID y ahora estamos entrando de nuevo, ¿no? Y todas las consecuencias que esto tiene en distintos sectores y también en el ámbito de la salud. Bueno, vamos a consultar cómo se está transitando este agravamiento que hubo en Misiones en realidad desde enero y ahora estas expectativas por la segunda ola. Bueno, vamos a charlar con el doctor Guillermo Bimasal, que es gerente del Sanatorio IOT. ¿Qué tal? Buenos días, María Marta y todo el equipo, los saludamos. Hola, buen día, María Marta, y saludo a todo el equipo. Bueno, ¿cómo están preparándose en estos momentos y cómo está siendo la atención general en el sanatorio, teniendo en cuenta, bueno, todo el contexto que se está viviendo? Sí, bueno, por suerte, ya con la experiencia ganada del año pasado, uno ya sabe qué previsiones tomar, digamos, y más que nada en todo lo que sea equipo de resguardo y el manejo de los pacientes en guardia y demás. Uh-huh. Entonces uno ya tiene otro tipo de entrenamiento y más facilidad para detectar los casos, aislarlos y tratarlos. Uh-huh. El año pasado tuvimos que salir a entrenar a los médicos, a los enfermeros, a aprender a usar equipos que nunca habíamos usado. En la cirugía, por disfrazarnos como astronautas para poder operar, y un montón de cosas nuevas que hicieron que la forma de trabajar cambió muchísimo. Después de un año de haber transitado la pandemia el año pasado, aprendimos y nos acostumbramos a usar barbijo todos los días, a usar desinfectante en todos los lugares, en los consultorios, en el sanatorio, en todos los lugares que haya contacto con pacientes, el manejo de la sala de espera, en asignar los turnos. Es como que se fue, esto nos toma más preparados, uh-huh. Pero asusta un poquito lo que uno ve en el AMBA y bueno, en Europa también, ¿no? Que afecta a pacientes más jóvenes. Uh-huh. Hay una realidad que los recursos de salud ante una emergencia se priorizaba la emergencia y todo lo que eran incluso estudios o tratamientos o intervenciones quirúrgicas programadas se suspendieron o se pospusieron. Bueno, ¿cómo está ese tema? Porque eso es en Misiones, ¿no? Y ahí concretamente en el IOT. Sí, justamente, bueno, ayer a raíz del discurso del presidente generó bastante malestar en todas las clínicas y sanatorios del país a nivel privado, que haya dicho que la medicina privada se haya relajado, ¿no? Justamente claro, para dar atención a todo este tipo de patologías que durante 7-8 meses estuvieron posponiéndose, ¿no? Porque durante la pandemia uno reservó por orden del Ministerio de Salud de la Nación, provincial, uno puso a disposición todas las camas del sanatorio para atender los pacientes con COVID. Pero la realidad es que todas las clínicas privadas y sanatorios de la Argentina viven de las prácticas quirúrgicas que no tienen que ver con el COVID. Uh-huh. Y a pesar de la escasa ayuda que tiró el gobierno nacional, nosotros tenemos que pagar sueldo, pagar cargas sociales y demás. Entonces, después del brote, antes del brote de enero, se estuvo trabajando con no tanta cantidad de pacientes porque la gente tenía mucho miedo de venir a los sanatorios pensando que se iba a contagiar, uh-huh. Sabiendo que gracias a Dios todos los pacientes que estuvieron aislados en los sanatorios y los enfermeros que estuvieron a cargo no se infectó ninguno, la mayoría se infectó todos por razones sociales. Uh-huh. Ahora que estamos vacunados, después de enero bajó la cantidad de pacientes infectados, estamos dando la atención a esas patologías que se descuidaron, cirugías que fueron programadas por falta de cama y también porque algunas obras sociales así lo requieren, ¿no? Como en todo el mundo, patologías que no sean de urgencia se posponen. Entonces le estamos tratando de dar solución a esas enfermedades o cirugías que requieran. Entonces ahora se notó un aumento en la cantidad de consultas de pacientes que no venían al cardiólogo, que no venían al diabetólogo, claro, o a clínica médica, a los cirujanos, a los traumatólogos. Ahora empezó a aumentar la cantidad de consultas, disminuyó un poco el miedo ese que había, porque en Misiones, gracias a Dios, tenemos poca circulación viral. Entonces están haciendo casi con normalidad cirugía. Si bien tenemos
pisos cerrados dedicados al COVID, que son muy pocos casos, pero están, digamos, ¿no? Pero entonces aprovechamos a tratar de darle solución a estas patologías. ¿Y qué pasa con los chequeos preventivos, no? Esto que uno sabe que lo tiene que hacer, tenemos que hacernos todos los años, que sale de la urgencia, pero que, también estuvo trastocado con todos los protocolos y con todo el miedo también del COVID. Sí, no, eso la gente tiene que entender con más lo que tienen patologías previas ya diagnosticadas, que sí o sí tienen que hacer consultas, digamos, de control, que le pierda el miedo a ir a los consultorios o a los sanatorios, porque somos los primeros en tener que cumplir los protocolos, porque el colegio médico evalúa y controla las salas de espera, tanto de los sanatorios como de los consultorios privados y policonsultorios. La gente tenía antes mucho miedo de venir acá, pero sí iba a los bares a comer, iba al supermercado, se amontonaban, hacían sociales, y ahí no tenían miedo, y ahí es donde o las reuniones sociales, ¿no? Y ahí es donde uno tiene riesgo de contagio. Entonces, sí vimos agravamiento de patologías como la diabetes. Nosotros trabajamos mucho por el centro de trasplantes con patologías renales, que pacientes que no venían a control vinieron muy deteriorados. Entonces, después, para poner un paciente eso en condiciones clínicas, lleva el triple de esfuerzo de medicamentos y de esfuerzo del paciente y de todo el equipo para poner a punto a un paciente. En el mejor de los casos, si no, en el camino no se descompensa y termina internado, complicado. Entonces, si uno tiene el diagnóstico de una enfermedad, que haga la consulta. Se están poniendo a punto una serie de aplicaciones de telellamada, tanto en la parte pública como privada, como para empezar a probarnos para lo que se viene en la pandemia, que se viene a nivel provincial, como para que la gente haga las consultas pertinentes, ¿no? Lo que sí, los controles de alguna práctica de estudio, laboratorio, radiología, tomografía o lo que requiere, y sí, eso va a tener que ser presencial, no queda otra, ¿no? Hay algunas prácticas, yo estoy pensando en un tema que en lo personal me preocupa, la cuestión odontológica, ¿no? La cuestión odontológica tiene toda una parte preventiva y concretamente están solo habilitadas las urgencias. En la cuestión médica, ¿hay cuestiones que todavía, así prácticas o tratamientos que todavía no están habilitados? No, en realidad nuestra práctica habitual, hoy por hoy, si nos guiáramos por la sociedad de odontología, ninguna cirugía con anestesia general se podría practicar. No se podría practicar ninguna cirugía endoscópica, ni de baja ni alta. No se podrían hacer un montón de procedimientos que ponen en riesgo al personal de salud. Pero somos médicos y siempre le ponemos el pecho a las balas y ponemos nuestra vida en riesgo, y eso es lo que indigna cuando salen a decir el relajamiento. Claro. Entonces, hoy, si yo, como ayer, que tuve que operar a un paciente del hombro, que requirió anestesia general, durante todo el procedimiento de intubación y de extubación del paciente, la aerolización del virus dentro de la sala de quirófano es gigantesca. Entonces, si ese paciente, que tampoco nos permiten hacer como prequirúrgico, un estudio PCR para saber si está enfermo o no, o asintomático, uno pone en riesgo su vida y la de todo el equipo quirúrgico. Entonces, la verdad que a diferencia de los odontólogos, nosotros no nos podemos dar ese lujo, porque son urgencias médicas, básicamente. Claro. Esperemos que pronto creo que la clave está en la vacuna, ¿no? La población, yo veo también mucha población que es, que tiene en general patología, que son todos los mayores de cierta edad, y esa gente está vacunada o está vacunándose y está volviendo también a sus tratamientos de rutina. Exactamente, sí, la vacuna es fundamental. El tema es que por ahí ahora se pospuso 120 días la aplicación de la segunda dosis. Sabemos que con la vacuna AstraZeneca uno puede darle ese lapso y que inclusive es mejor, pero con la otra todavía no hay bibliografía científica a nivel nacional porque es nueva la vacuna, entonces no se sabe si va a ser mejor, peor o lo que fuera, pero tampoco alcanzan la vacuna para dar las segundas dosis. Entonces uno
se va adaptando a medida que va pasando la pandemia, digamos, ¿no? Pero la clave está ahí en el cuidado personal. Claro. Básicamente la gente cuando va a trabajar se cuida. El problema es cuando sale de la casa, y llega, después que sale del trabajo, y llega a la casa que se relaja, se junta los fines de semana, y ahí aparece el hijo que contagia a la madre a la abuela, y así se arma una cadena de contagios innecesario. Entonces durante todo el tiempo laboral se están cuidando y se descuidan afuera, entonces tienen que tomar conciencia que el cuidado tiene que ser permanente. Guillermo, gracias por esta charla. No, gracias a ustedes por llamarlos. Saludos. Saludos. Bueno, Guillermo Vivimasal, cómo viven los sanatorios y bueno, las